Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 3, Naturaleza y Pensamiento Económico. La idea realmente en ese pequeño video es hacer un breve y muy esquemático barrido de el pensamiento económico y su historia. Con eso lo que realmente queremos es situar a la propuesta de la economía ecológica en la historia de las ideas que se han desarrollado alrededor de la economía, sus teorías, sus métodos, sus propuestas y los diferentes autores, los diferentes criterios en base a los cuales cada una de las tendencias que se sucedieron a lo largo de los últimos siglos pues se articularon. Entonces, lo que me propongo hacer en esta sesión es realmente describir la tabla siguiente, que consiste en dos entradas. La primera siendo las corrientes que se sucedieron a lo largo de la historia del pensamiento económico, vamos a decir en el marco de la modernidad, porque no nos interesamos acá en todo lo que se ha dicho sobre la economía, sobre todo en el marco de la filosofía, en particular la filosofía griega, acerca de lo que entendemos hoy como economía. La segunda entrada consiste en una serie de dimensiones que caracterizan cada una de las corrientes de pensamiento económico. Entonces tenemos una secuencia bastante bien marcada en realidad, que va desde el siglo XVI hasta la actualidad y que ha visto sucederse primero los mercantilistas, luego los llamados fisiócratas, luego los clásicos, luego los neoclásicos y bueno, luego terminamos esta secuencia con la propuesta de la economía ecológica. Entonces vamos a ver de manera sucesiva en qué consiste cada una de las corrientes de pensamiento, de manera nuevamente bastante breve y esquematizada, simplificada. Además, queremos, como bien lo indica el título de la diapositiva, abordar de manera específica, porque es lo que nos interesa cuando queremos cruzar economía y ecología. Queremos estudiar o queremos ver, averiguar cómo cada una de las tendencias de pensamiento económico ha integrado el concepto de naturaleza, la naturaleza en sí, cómo ha pensado la relación que existe entre economía y ecología. Entonces, en primer lugar, tenemos los mercantilistas, que realmente es una de las primeras corrientes de pensamiento económico y consistía en plantear la necesidad de intensificar el comercio, en particular el comercio internacional. Estábamos en esta época en los inicios de la consolidación de los Estados-naciones en Europa, y los ministros de economía, si así se les puede llamar, empiezan a preguntarse, bueno, eran consejeros de los monarcas en esta época, empiezan a preguntarse cómo hacer para que sus estados nacientes, sus protoestados, puedan enriquecerse. Entonces, alrededor del mercantilismo está esta noción de que existe una torta fija en términos de riqueza, básicamente constituida por el stock de oro a nivel mundial, y enriquecerse consiste en vender más caro a quien compra que uno ha comprado, ¿ya? Sacando un beneficio de esta manera. Entonces, en cuanto a la teoría del valor que manejan los mercantilistas, estamos con que el valor se encuentra en el acto de venta, en el acto de transacción. Y es a raíz de la transacción que uno se puede enriquecer. Y claro, en esta corriente de pensamiento, la naturaleza es meramente vista como una fuerza exterior que puede implicar una serie de restricciones, pero no se la considera de manera muy explícita en las reflexiones que se llevan a cabo. Luego tenemos
la primera gran corriente de pensamiento económico y que en realidad está al origen del pensamiento económico de hoy y que se llama la corriente fisiócrata. Tal vez han escuchado hablar. Este prefijo fisio se refiere explícitamente a lo físico, a la naturaleza. Entonces, realmente esta corriente de pensamiento es una corriente que de manera explícita ha integrado la naturaleza en su forma de pensar la economía. Y de hecho, esta corriente de pensamiento económico habla de economía de la naturaleza y le otorga a dicha naturaleza un lugar central en el proceso productivo y en el proceso de producción de valor. Para los fisiócratas, el valor económico viene de la producción agrícola. Y cualquier otro sector de actividad en realidad no es un sector productivo. Incluso los fisiócratas hablan de sectores estériles, como son las profesiones liberales, todo lo que hoy entenderíamos como servicios, por ejemplo. Son profesiones estériles o artesanos. La industria sería estéril para los fisiócratas. Los fisiócratas realmente centran la noción de valor, la noción de producción alrededor del producto agrícola y realmente está en fase con las economías de las naciones europeas en aquella época, que estaba casi exclusivamente centrada alrededor de la producción agrícola y de, la alimentación de la población. Los grandes representantes de esta corriente son François Quesnay, Robert Turgot, son franceses básicamente, pero inspiraron en gran medida la corriente de pensamiento que le siguieron, que es la economía clásica. Y la economía clásica realmente es la que empieza de manera mucho más amplia a desarrollar teorías y a estudiar y a dedicarse a estudiar cómo los estados-nación pueden construir políticas económicas para maximizar sus beneficios, sus ganancias. Y es ahí donde se empieza a también a tratar el problema de la repartición de la riqueza. Para los economistas clásicos, entre estos nombres que sí han escuchado hablar, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx y un par de otros, la lista es larga en realidad y no cabe detallarla acá. Y estos economistas, en realidad en esta época se llamaba la economía política, plantean una serie de principios que incluso hasta la fecha siguen vigentes en las ciencias económicas tal como se las practican y se las entienden. Hay una suerte de ruptura, de hecho uno de los textos que tenemos que leer se habla de un corte epistemológico, una ruptura entre los fisiócratas y los clásicos. Y esta ruptura, en cuanto a lo que nos preocupa, implica que la naturaleza está básicamente puesto de lado. Los clásicos se interesan en gran medida y muy en particular en la cuestión del trabajo humano. Y para ellos, más bien la naturaleza, si bien es un valor de uso crucial en la producción, es un valor de uso que es gratuito, no tiene costo y que por lo tanto no es tan interesante para los economistas, que a partir de este momento empiezan a estudiar la cuestión de los precios, los costos, y no tiene mucho interés la naturaleza en su conjunto. ¿Por qué? Porque son bienes, son valores de uso que no son objetos de transacciones y por lo tanto no entran, según los clásicos, o no entra la naturaleza con sus bienes y servicios, como les llamaríamos ahora, no entra en el proceso productivo, no es pertinente de estudiar desde la ciencia económica. Los clásicos, que en realidad ni siquiera se llaman cientistas económicos o ni siquiera llaman a su disciplina economía o ciencia económica, sino economía política, plantean una nueva teoría del valor. Y esa teoría del valor ya no implica que
el valor es proporcional a la producción agrícola. En realidad, el valor ya no es tan ligado a la naturaleza, sino que el valor es proporcional a la cantidad de trabajo humano. Entonces, para un objeto, un bien, se va a medir su valor en función de la cantidad de trabajo humano que contiene o que ha necesitado para ser elaborado. Los clásicos se desempeñan entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Ya es un siglo casi, y acompañan la llamada revolución industrial. Y claro, acompañan el advenimiento realmente del capitalismo industrial. En este sentido, hay una serie de temáticas que estudian los economistas clásicos, que están en fase con las necesidades que implicaba pensar la producción industrial. Después de los economistas clásicos, vinieron los economistas neoclásicos, que si bien guardan una serie de aspectos de sus predecesores, también plantean un corte. Bueno, a veces se habla también de revolución para lo que significó el paso desde el clasicismo al neoclasicismo. Y una de las propuestas más importantes de los neoclásicos reside en la nueva teoría del valor que ellos proponen, que implica que ya no se va a amparar, se va a medir el valor tomando como referencia la cantidad de trabajo humano, sino implicando una cantidad que ya no es ni siquiera una cantidad cuantificable, más bien es una cantidad muy subjetiva, que van a llamar los neoclásicos la utilidad. Y se amparan en la filosofía utilitarista que se desempeñó en el siglo XIX y que consistió a ver a la sociedad como un conjunto de individuos que, si es que se maximiza la felicidad de dichos individuos, agentes les van a llamar los neoclásicos, si se maximiza la felicidad de todos estos individuos, entonces estamos maximizando la felicidad de la sociedad. Es en base a esta noción tan subjetiva de la utilidad que los economistas neoclásicos van a construir gran parte de su teoría económica. Y claro, en este momento, el trabajo humano como forma de medir el valor dentro del sistema económico ya está abandonada. Y finalmente es la utilidad que hasta la fecha se vuelve la noción dominante para medir el valor. Los neoclásicos, para que lo que nos interesa, realmente completan el divorcio entre economía y naturaleza. Para los neoclásicos más radicales, tenemos incluso que cualquier valor de uso que proporciona la naturaleza en realidad es sustituible por, un bien elaborado por los seres humanos. En otras palabras, el capital humano, entre comillas, tiene este potencial de reemplazar a la naturaleza para proveernos de los valores de uso que posiblemente se podría destruir, abandonar, afectar en la naturaleza. Entonces, en base a esta evolución que ha visto un progresivo abandono desde los fisiócratas hasta los neoclásicos de la naturaleza y su importancia en el proceso de producción, su importancia en los hechos económicos en su conjunto, la economía ecológica propone reintegrar a la naturaleza dentro de la ciencia económica. Ahí entendemos cómo, a partir de propuestas finalmente iniciales, originales de la ciencia económica, que fueran las de los fisiócratas, hemos conocido un proceso en el cual el ambiente, la naturaleza, ha sido puesto de lado. Y los economistas ecológicos realmente lo que quieren es recuperar finalmente estas propuestas originales, las de los fisiócratas,
adaptándoles a la realidad de hoy. Y, por supuesto, construir la ciencia económica del siglo XXI, integrando todo lo que se ha desarrollado en términos teóricos y metodológicos con, bueno, la economía clásica y la economía neoclásica.